Cuando los policías corruptos se pasan de la raya, su viaje da un giro inesperado, hacia la cárcel. En esta exploración, desentrañaremos la historia de lo que ocurre una vez que estos agentes, que debían hacer cumplir la ley, se convierten en los encarcelados. Acompáñenos a descubrir las consecuencias que aguardan a los policías corruptos que acaban entre rejas, arrojando luz sobre su destino dentro del sistema de justicia penal. Michael Slager. El 4 de abril de 2015, en North Charleston, Carolina del Sur, el acto rutinario de un agente de policía que paró a un motorista por una luz de freno que no funcionaba se convirtió en un trágico encuentro que conmocionaría a todo Estados Unidos. Walter Scott, un hombre negro de 50 años, fue abatido mortalmente por Michael Slager, agente de la policía local, durante un control de tráfico aparentemente ordinario. Walter Lamar Scott, la víctima de este trágico incidente, era un carretillero que aspiraba a estudiar masoterapia. A pesar de sus objetivos, Scott tenía un historial problemático que incluía problemas con el pago de la manutención de sus hijos, lo que le había llevado anteriormente a la cárcel. También había servido 2 años en la Guardia Costera de EEUU, antes de recibir una baja general en 1986 por un delito relacionado con las drogas. Michael Thomas Slager, por su parte, fue el agente de policía que detuvo a Scott. A sus 33 años, Slager había servido durante más de 5 años en el Departamento de Policía de North Charleston, NCPD. Antes de su carrera en las fuerzas del orden, había servido en la Guardia Costera de Estados Unidos. Sin embargo, el paso de Slager por la policía estuvo marcado por la polémica, incluidas las acusaciones de haber utilizado una pistola eléctrica sin motivo en casos anteriores. Había sido absuelto de culpa en estos incidentes. El trágico incidente entre Slager y Walter ocurrió a las 9:30 de la mañana en el aparcamiento de una tienda de repuestos de automóviles en Remount Road. El oficial Slager inició una parada de tráfico, deteniendo el Mercedes 1991 de Scott por no funcionar correctamente, por una tercera luz de freno que no funcionaba. Scott, que se dirigía a la tienda de repuestos, se mostró obediente durante la interacción inicial. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación cambió radicalmente el curso de los acontecimientos. Por razones que aún no están claras, Scott salió de su vehículo y huyó a pie. Slager le persiguió, y el encuentro se intensificó rápidamente. La cámara del coche patrulla de Slager captó el intercambio inicial y mostró a Slager volviendo a su vehículo. Scott siguió huyendo, lo que provocó un altercado físico entre los dos hombres. Durante el forcejeo, Slager utilizó su pistola eléctrica y golpeó a Scott. A pesar de la pistola, Scott intentó escapar. Fue entonces cuando Slager sacó su pistola Glock 21 del calibre 45 y disparó 8 veces contra Scott. Trágicamente, Scott recibió múltiples impactos, 3 de ellos en la espalda, uno en la parte superior de las nalgas y otro en la oreja. Los análisis forenses revelaron posteriormente que el disparo mortal penetró en la espalda de Scott, perforándole los pulmones y el corazón. Slager avisó inmediatamente por radio a la central. Disparos. El sujeto ha caído. Agarró mi taser. Slager, en su informe inicial, afirmó que había disparado a Scott porque se sentía amenazado y creía que Scott había cogido su taser. Sin embargo, un vídeo grabado por un testigo presencial no tardaría en poner en entredicho esta versión. Fadin Santana, testigo presencial del tiroteo, grabó el incidente con su teléfono inteligente. Al principio dudó en compartir el vídeo por miedo a represalias, pero Santana decidió hacerlo público cuando se dio cuenta de que el informe policial no coincidía con lo que él había presenciado. En una entrevista, Santana explicó: «Sentí que mi vida, con esta información, podía estar en peligro. Pensé en borrar el vídeo y simplemente salir de la comunidad, ya sabes, Charleston, y vivir en otro lugar». Santana compartió el vídeo primero con la familia de Walter Scott, a través de un activista de Black Lives Matter, y más tarde con los medios de comunicación. El vídeo de Santana se convirtió en una prueba crucial que contradecía la versión de Slager. Las imágenes mostraban claramente cómo Scott recibía disparos por la espalda cuando intentaba huir. Tras ser alcanzado por las balas, Scott cayó al suelo. A continuación, Slager se acercó a Scott, lo esposó y lo dejó boca abajo en el suelo. Es importante destacar que, a pesar de que los informes policiales afirmaban que los agentes habían practicado la reanimación cardiopulmonar a Scott, el vídeo no mostraba tal acción. El vídeo también captó a Slager regresando a la zona donde se había producido el forcejeo inicial, recogiendo un objeto, posiblemente la pistola eléctrica, y dejándolo caer junto al cuerpo de Scott. Tras el trágico tiroteo de Walter Scott, se produjeron varios acontecimientos importantes. Un informe toxicológico realizado tras la muerte de Scott detectó la presencia de cocaína y alcohol en su organismo.
Sin embargo, los niveles de cocaína eran menos de la mitad de la cantidad típica encontrada en conductores con problemas, y notablemente, el alcohol estaba ausente. Se criticó a Clarence W. Habersham Jr., el segundo agente que aparece en el vídeo, y se pidió su procesamiento y la acusación de intento de encubrimiento. Surgieron dudas sobre la exactitud del informe de Habersham, especialmente teniendo en cuenta las pruebas de vídeo que mostraban mínimos intentos de ayudar a Scott tras el tiroteo. Además, el abogado defensor original de Michael Slager, David Aylor, se retiró del caso poco después de la publicación del vídeo, citando el privilegio abogado-cliente sin dar una explicación pública. Slager se enfrentó al despido del Departamento de Policía de North Charleston, NSPD, el 8 de abril de 2015, aunque la ciudad siguió cubriendo los gastos de su seguro médico debido al embarazo de su esposa. Posteriormente, su esposa fue objeto de acoso y amenazas de muerte. Una campaña de GoFundMe destinada a financiar la defensa de Slager desató la polémica, ya que la plataforma la cerró rápidamente, alegando problemas de privacidad y violaciones de sus términos y condiciones. Por último, el funeral de Walter Scott, un momento conmovedor, se celebró el 11 de abril de 2015 en el Centro Cristiano WORD Ministries de Summerville, Carolina del Sur, situado a unos 32 kilómetros de North Charleston. El trágico asesinato de Walter Scott tuvo implicaciones de gran alcance que resonaron en múltiples frentes. Desempeñó un papel fundamental en el inicio del actual debate nacional sobre la raza y la actuación policial, y estuvo estrechamente vinculado a otros polémicos tiroteos policiales contra personas de raza negra en todo Estados Unidos. Esto, a su vez, desencadenó una oleada de protestas y manifestaciones encabezadas por el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, subrayando la urgente necesidad de reforma y rendición de cuentas en los organismos encargados de hacer cumplir la ley. En respuesta al incidente, se adoptaron medidas legislativas, ya que Carolina del Sur presentó un proyecto de ley destinado a equipar a más agentes de policía con cámaras corporales. No se trataba de una ley cualquiera, sino que se rebautizó en honor de Walter Scott, simbolizando el compromiso de evitar que se repitan tragedias como esta. Para apoyar esta iniciativa, el Senado del Estado asignó $3,4 millones en financiación, lo que facilitaría la compra de 2.000 cámaras corporales para los agentes de las fuerzas del orden de Carolina del Sur. Además, la repercusión del asesinato de Walter Scott se extendió al ámbito del cine documental. En mayo de 2016, la Canadian Broadcasting Corporation estrenó un documental titulado Frame Tracer 94. La investigación y el procesamiento de Michael Slager tras el trágico tiroteo de Walter Scott fueron un proceso exhaustivo y complejo. Múltiples organismos llevaron a cabo investigaciones sobre el incidente, lo que refleja su importancia. El FBI, junto con el fiscal del Distrito de Carolina del Sur, profundizó en el caso, tratando de descubrir la verdad que se ocultaba tras el fatal tiroteo. Simultáneamente, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia examinó la situación en busca de posibles violaciones de los derechos civiles, haciendo hincapié en la importancia de la rendición de cuentas. Independientemente, la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, SLED, llevó a cabo su propia investigación sobre el tiroteo, contribuyendo al examen exhaustivo de las circunstancias que rodearon la muerte de Walter Scott. La autopsia realizada por el forense del condado de Charleston confirmó que Scott había sufrido múltiples heridas de bala en la espalda, lo que llevó a calificar su muerte de homicidio e intensificó el escrutinio sobre el caso. El proceso judicial contra Michael Slager se desarrolló en una serie de pasos consecuentes. Inicialmente, Slager fue detenido el 7 de abril y acusado de homicidio después de que las pruebas de vídeo plantearan cuestiones críticas sobre el tiroteo. Posteriormente, un gran jurado de Carolina del Sur lo acusó de asesinato el 8 de junio, siendo este el único cargo presentado a su consideración. Tras casi 9 meses detenido sin derecho a fianza, Slager fue puesto en libertad bajo fianza de $500,000 el 4 de enero de 2016, aunque con la obligación de cumplir arresto domiciliario hasta el inicio del juicio, el 31 de octubre de 2016. Sin embargo, el juicio terminó en un juicio nulo el 5 de diciembre de 2016, ya que el jurado llegó a un punto muerto, con 11 de los 12 miembros del jurado a favor de una condena. Un nuevo capítulo legal comenzó cuando Slager se enfrentó a cargos federales y fue acusado el 11 de mayo de 2016. Estos cargos abarcaban violaciones de los derechos civiles de Walter Scott, el uso ilegal de un arma durante la comisión de un delito y obstrucción a la justicia por proporcionar declaraciones que contradecían las pruebas de vídeo. Slager, que inicialmente se declaró inocente, se declaró culpable el 2 de mayo de 2017,
admitiendo específicamente el cargo de privación de derechos con pretexto de la ley. A cambio de su declaración de culpabilidad, se retiraron los cargos de obstrucción a la justicia y uso de un arma de fuego durante un delito de violencia. La culminación de este periplo legal llegó el 7 de diciembre de 2017, cuando el juez de distrito estadounidense David C. Norton condenó a Michael Slager a 20 años de prisión. La decisión de la sentencia marcó la conclusión de un polémico debate jurídico sobre si el tiroteo constituía asesinato en segundo grado u homicidio involuntario. En última instancia, el juez Norton lo clasificó como asesinato en segundo grado, lo que se tradujo en una considerable pena de prisión para Slager. Dada la ausencia de libertad condicional en el sistema de justicia federal, se preveía que cumpliera aproximadamente 18 años tras considerar el tiempo cumplido en prisión. En 2023, Michael Slager está encarcelado en la Institución Correccional Federal de Englewood, en Littleton, Colorado. Se le identifica como el recluso federal Neitreoro 3.92171. Su acceso a su esposa embarazada de 8 meses y medio se limitaba a videollamadas, y siempre había un funcionario apostado fuera de la cabina cuando se comunicaba con su familia. También se le prohibió ver a su hijo recién nacido durante unos meses. A pesar de los esfuerzos por conseguir una reducción de su condena, incluidas las alegaciones de defensa ineficaz y falta de participación en las negociaciones para llegar a un acuerdo, Slager sigue detenido. Y se prevé que la fecha más temprana posible para su puesta en libertad sea el 16 de agosto de 2032. Slager se mantiene aislado del resto de los reclusos debido a la preocupación por su seguridad, ya que hay numerosas personas agitadas, tanto de la comunidad negra como de la blanca, que están enfadadas por lo que Slager le hizo a Walter. Mohamed Noor. El 15 de julio de 2017, la tragedia golpeó en Minneapolis, Minnesota, cuando Justine Damond, una mujer australiana estadounidense de 40 años, encontró una muerte impactante y prematura. Justine Damond, nacida Justine Maya Damond el 4 de abril de 1977, tenía sus raíces en la zona de Northern Beaches, de Sydney, Nueva Gales del Sur. Estudió veterinaria y se licenció en la Universidad de Sydney en 2002. Sin embargo, su trayectoria dio un giro inesperado cuando empezó a trabajar como sanadora espiritual y coach de meditación. Fue durante este periodo de autodescubrimiento cuando se cruzó con Don Damond, ciudadano estadounidense, durante un taller de neurociencia. El amor floreció y la pareja se comprometió el 29 de diciembre de 2014, con planes de casarse en agosto de 2017. En previsión de su unión, Justine adoptó el apellido Damond. Su doble nacionalidad, australiana y estadounidense, reflejaba los lazos internacionales de su familia. En marcado contraste con la vida de Damond, Mohamed Noor, el agente del Departamento de Policía de Minneapolis, en el centro del incidente, tenía un pasado marcado por la controversia y el escrutinio. Nacido el 20 de octubre de 1985 en Korioli, Somalia, Noor llamó la atención como uno de los primeros agentes de policía somalí estadounidenses de la zona de Minneapolis. Asociado con Matthew Harity, su colega y conductor de su coche patrulla, Noor llevaba solo 21 meses en el departamento de policía en el momento del incidente, mientras que Harity tenía un año de servicio a sus espaldas. Sin embargo, el breve paso de Noor por la policía se vio empañado por una historia problemática. En los 2 años anteriores al trágico tiroteo, había acumulado 3 denuncias formales, con 2 sin resolver en septiembre de 2017. Además, una demanda presentada en mayo de 2017 alegaba que había agredido a una mujer mientras estaba de servicio, lo que arrojaba más dudas sobre su idoneidad para el cargo. Un aspecto de la trayectoria de Noor que suscitó dudas fue el carácter acelerado de su formación policial. Denominado cadete acelerado, había completado un programa de formación de 7 meses diseñado para candidatos con titulación universitaria previa que querían entrar en las fuerzas de seguridad. A pesar de la controversia que rodeó su formación, la ex jefa de policía Jane Hartow defendió el programa, insistiendo en que producía agentes bien preparados. Hartow distanció al departamento de las acciones de Noor, afirmando que no reflejaban los valores ni las expectativas de todo el cuerpo. Incluso antes del trágico incidente, existían dudas sobre la aptitud mental de Noor para el servicio policial. En 2015, 2 psiquiatras y otros agentes en prácticas habían expresado reservas sobre su idoneidad para el puesto. Además, 2 meses antes del tiroteo, Noor había apuntado supuestamente con un arma a un conductor durante un control de tráfico rutinario, lo que planteaba serias dudas sobre su juicio y comportamiento como agente. La fatídica noche del tiroteo
se desencadenó cuando Justin Damond realizó 2 llamadas consecutivas al 911 a las 23:27 y a las 23:35. Preocupada por una posible agresión que había oído en las inmediaciones, informó a las autoridades de los angustiosos sonidos. La centralita clasificó la llamada como «problema desconocido, mujer gritando», dándole una prioridad relativamente baja. En respuesta, los agentes Noor y Harity llegaron al tranquilo barrio de Fulton, situado en el suroeste de Minneapolis. Se acercaron al lugar con las luces de su Ford Explorer apagadas, esperando investigar el incidente denunciado. Sin embargo, al llegar no encontraron sospechosos ni indicios de la presunta agresión que había motivado las llamadas de Damond. Cuando los agentes se disponían a marcharse, Noor introdujo el código 4 en el ordenador del vehículo, indicando que el lugar de los hechos era seguro. Fue entonces cuando un ruido fuerte y repentino sobresaltó a Harity, y Damond, vestida con su pijama, se acercó a la ventanilla del conductor del coche de policía. Harity sacó su arma, pero la mantuvo apuntando hacia abajo, absteniéndose de disparar. Por el contrario, Noor disparó su arma a través de la ventanilla abierta, alcanzando trágicamente en el abdomen a una Damond, desarmada y descalza. A pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar de los agentes, no se pudo salvar la vida de Damond, que sucumbió a sus heridas 20 minutos después. Harity confesó posteriormente que ambos agentes se habían asustado, mientras que Noor justificó sus acciones alegando que creía que la vida de su compañera corría peligro. La falta de grabaciones de las cámaras corporales o de audio dejó detalles cruciales envueltos en la ambigüedad, intensificando la demanda pública de respuestas y rendición de cuentas. El vídeo grabado con el teléfono móvil de un ciclista de 16 años en el lugar de los hechos tras el tiroteo proporcionó una visión de las secuelas, pero no pudo llenar el vacío dejado por la ausencia de pruebas fundamentales. La trágica muerte de Damond provocó una oleada de reacciones tanto en Estados Unidos como en el extranjero. En Minneapolis se celebró una vigilia en su memoria en el lugar de su muerte, que atrajo a los dolientes a la entrada del callejón donde se había desarrollado la tragedia. El 11 de agosto de 2017 se celebró una misa en memoria de Damond en el lago Harriet de Minneapolis, a la que asistieron su familia, su prometido y unos 1.000 dolientes. En Australia, donde Damond tenía profundas raíces, el primer ministro Malcolm Turnbull expresó la conmoción e incredulidad de la nación por el incidente. Exigió respuestas en nombre de la afligida familia de Damond y del público australiano, calificando su muerte de inexplicable y de trágica pérdida. Las secuelas del trágico tiroteo de Justin Damond se desarrollaron como un complejo drama jurídico lleno de investigaciones, juicios y apelaciones. El incidente dejó a la comunidad y al país en busca de respuestas y de justicia. Inmediatamente después del tiroteo, las fuerzas del orden iniciaron una investigación. Se solicitó una orden de registro para examinar el callejón donde se produjo el trágico suceso. La orden mencionaba que, a la llegada de la policía, Damond había interactuado con la patrulla, pero lo que ocurrió a continuación seguía siendo un misterio. A pesar de la incertidumbre que rodeaba la secuencia exacta de los hechos, era un hecho que Damond había perdido trágicamente la vida en ese mismo callejón. Los investigadores recogieron pruebas, entre ellas huellas dactilares de la ventanilla de la puerta de carga trasera del coche patrulla. En un movimiento controvertido, apenas unas horas después del tiroteo, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota obtuvo una segunda orden de registro, esta vez para registrar el domicilio de Damond. Buscaban pruebas que pudieran arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon su muerte. Esto incluía buscar fluidos corporales, sustancias controladas y escritos. Sin embargo, no se llevaron nada de la propiedad. Mientras tanto, Mohamed Noor, uno de los agentes implicados, optó por ejercer su derecho a no autoinculparse y se negó a hablar con los investigadores. Tanto Noor como su compañero, Harity, estuvieron de baja administrativa retribuida durante la investigación. La jefa de policía de Minneapolis, Janie Hartow, estaba de vacaciones cuando se produjo el asesinato de Damond. Regresó a Minneapolis 4 días después y expresó su profundo pesar. Justine no tenía que morir. La muerte de Justine no debería haber ocurrido. Hartow también comentó la negativa de Noor a cooperar con los investigadores, expresando su preferencia por que él hablara. A medida que avanzaba la investigación, se convocó un gran jurado en febrero de 2018 para examinar las circunstancias de la muerte de Damond. El agente Harity compareció ante el gran jurado, contribuyendo a la investigación en curso. Posteriormente,
El 20 de marzo de 2018 se emitió una orden de detención contra Noor, en la que se le acusaba de asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado. Se entregó a la policía y, notablemente, renunció al Departamento de Policía de Minneapolis. Se fijó una fianza de $400.000 y Noor salió de la cárcel el 22 de marzo. Más tarde, los fiscales intentaron elevar los cargos contra él a asesinato intencionado en segundo grado. La batalla legal culminó en un juicio conjurado de alto riesgo que comenzó el 30 de abril de 2019. Noor enfrentó cargos de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Según la ley de Minnesota, el asesinato en tercer grado se definió como causar la muerte de otro, a través de un acto peligroso para los demás, sin intención de matar. El homicidio en segundo grado se describía como causar la muerte por negligencia culpable. El veredicto se esperaba con impaciencia, y ese día Noor fue condenado por asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado. Posteriormente, se le revocó la libertad bajo fianza y fue puesto bajo custodia a la espera de sentencia. A raíz de la condena, la Asociación de Policías Somalíes Estadounidenses emitió una declaración en la que alegaba que los prejuicios raciales habían desempeñado un papel en la condena de Noor. El 7 de junio de 2019, Noor fue condenado a 12 años de prisión. Inicialmente, fue encarcelado en la prisión de Oak Park Heights, pero por su seguridad, fue trasladado fuera del estado a la Penitenciaría Estatal de Dakota del Norte, en Bismarck, en julio de 2019. Sin embargo, el periplo legal no terminó ahí. Noor recurrió su condena. El 1 de febrero de 2021, el tribunal confirmó su condena por asesinato en tercer grado. Posteriormente, Noor recurrió ante el Tribunal Supremo de Minnesota, alegando que los hechos no apoyaban una condena por ese cargo. En un giro significativo de los acontecimientos, el 15 de septiembre de 2021, el Tribunal Supremo de Minnesota revocó la condena de Noor por asesinato en tercer grado. Razonó que el Estado no había demostrado que hubiera cometido el asesinato con mente depravada, un requisito para el asesinato en tercer grado. En su lugar, el Tribunal Supremo ordenó al tribunal que anulara la condena por asesinato en tercer grado y condenara a Noor por el delito menos grave de homicidio en segundo grado. Esto condujo a la devolución del caso, a una nueva sentencia y, finalmente, a la puesta en libertad. En octubre de 2021, el Tribunal de Primera Instancia volvió a condenar a Noor a 57 meses de prisión, la pena máxima presunta, según las directrices de sentencia de Minnesota. El 27 de junio de 2022, Noor fue liberado de la Penitenciaría Estatal de Dakota del Norte, tras cumplir 2/3 de su condena en prisión. Los 19 meses restantes de su condena debían cumplirse en libertad vigilada. La puesta en libertad de Noor generó reacciones encontradas, y la familia de Damond expresó su decepción por lo que consideraban una duración del encarcelamiento trivial e irrespetuosa, dadas las expectativas de la comunidad de que se produjera una reforma en el comportamiento y la cultura policiales. Kim Potter. El 11 de abril de 2021, se produjo un trágico incidente en Brooklyn Center, Minnesota, cuando Daunte Wright, un joven estadounidense de raza negra de 20 años, perdió la vida durante un intento de parada y detención. El tiroteo, perpetrado por la agente de policía Kimberly Potter, provocó indignación, protestas y debates sobre la reforma policial en todo Estados Unidos. Daunte Wright era un joven que intentaba buscarse la vida. Se había trasladado recientemente a Minneapolis desde Chicago, donde jugaba al baloncesto en el instituto. Debido a un problema de aprendizaje, tuvo que abandonar los estudios, pero trabajó en varios empleos para mantener a su hijo pequeño. Kimberly Potter, por su parte, era una veterana agente de policía con más de 2 décadas de servicio en el Departamento de Policía de Brooklyn Center. Acababa de terminar de formar a un nuevo agente cuando se produjo el incidente. Potter era conocida por su experiencia, pero pronto se encontraría en el centro de un trágico error. El incidente comenzó como una parada de tráfico rutinaria cuando Wright, acompañado de su novia, fue detenido por una infracción de tráfico menor. Durante la parada, se descubrió que Wright tenía una orden de detención pendiente. Los agentes decidieron detenerlo. Cuando intentaron esposarle, se produjo un forcejeo. En ese momento, la agente Potter, que tenía intención de utilizar su pistola eléctrica, desenfundó por error su arma de fuego y disparó a Wright en el pecho. Fue un error espantoso con consecuencias fatales. Wright, herido y en estado de shock, consiguió conducir una corta distancia antes de colisionar con otro vehículo. Los agentes acudieron rápidamente al lugar de los hechos, le practicaron la reanimación cardiopulmonar y llamaron a los paramédicos. A pesar de sus esfuerzos, Wright no pudo ser reanimado y fue declarado muerto poco después. El incidente provocó una respuesta inmediata.
El jefe de policía de Brooklyn Center, Tim Gannon, ofreció una rueda de prensa en la que admitió el grave error. Potter y Gannon dimitieron de sus cargos poco después, y la comunidad exigió justicia. La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota y la Fiscalía del Condado de Washington iniciaron investigaciones. Potter se enfrentó a cargos penales, inicialmente homicidio en segundo grado y más tarde homicidio en primer grado. El proceso judicial determinaría su destino y la haría responsable de sus actos. Este trágico suceso tuvo consecuencias de gran alcance. Dio lugar a protestas, peticiones de reforma policial y cambios en las políticas policiales no solo en Brooklyn Center, sino también en otras partes de Estados Unidos. La vida de Daunte Wright se truncó, pero su legado suscitó un debate más amplio sobre la necesidad de un cambio en el cumplimiento de la ley. En un contexto de reflexión nacional sobre la injusticia racial y la brutalidad policial, desencadenada por el trágico asesinato de George Floyd en mayo de 2020, el 11 de abril de 2021 se produjo otro terrible incidente en Brooklyn Center, Minnesota. Daunte Wright, un hombre negro desarmado, perdió la vida a manos de la policía. Este suceso reavivó las llamas de la protesta y amplificó el llamamiento a la rendición de cuentas y a la reforma policial. Tras el tiroteo mortal de Daunte Wright, dolientes y manifestantes se congregaron cerca del lugar de la tragedia, exigiendo justicia. Algunos manifestantes habían asistido previamente a una concentración contra la violencia policial en la cercana St. Paul. A medida que aumentaba la tensión, las fuerzas del orden, ataviadas con material antidisturbios, se enfrentaron a la multitud y utilizaron gases lacrimógenos y munición no letal. Los informes sobre saqueos, daños materiales y vehículos policiales destrozados agravaron el caos. La situación desembocó en un toque de queda impuesto por el alcalde Mike Elliott y se desplegó la Guardia Nacional. Las protestas y los disturbios civiles continuaron no solo en Brooklyn Center, sino también en el área metropolitana de Minneapolis, St. Paul y otras ciudades estadounidenses. Los manifestantes utilizaron ambientadores como símbolos de injusticia, en referencia a una de las razones aducidas por la policía para detener el vehículo de Wright. Entre sus demandas figuraban la imputación de Kimberly Potter, la agente responsable del asesinato, la realización de una investigación independiente y la aplicación de medidas de reforma policial. Funcionarios públicos, entre ellos el alcalde Elliott y el gobernador Tim Walz, expresaron sus condolencias y reconocieron el problema sistémico de la muerte a manos de la policía de hombres negros desarmados. El presidente Joe Biden pidió protestas pacíficas, pero condenó la violencia, haciendo hincapié en la necesidad de escuchar a la familia de Daunte Wright. La selección del jurado para el juicio de Kimberly Potter tuvo lugar del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Entre los miembros del jurado, 9 eran blancos, lo que refleja la demografía del condado. 1 era negro y 2 asiáticos, con un reparto equitativo entre hombres y mujeres. El juicio comenzó con los alegatos iniciales, el 8 de diciembre. Durante el juicio, la acusación alegó que Potter manejó mal su pistola eléctrica y disparó su arma de forma imprudente. La defensa sostuvo que Daunte Wright se resistió a la detención, lo que dio lugar a un error de deslizamiento y captura. Los peritos de la defensa declararon que Potter tenía autoridad para utilizar su pistola eléctrica o su arma de fuego. La propia Potter testificó, admitiendo haber utilizado por error su pistola en lugar de su taser. Hizo hincapié en que no observó a Wright con un arma y que éste no se mostró violento durante la detención. El 20 de diciembre se presentaron los alegatos finales, a los que siguieron las deliberaciones del jurado. Tras deliberar durante 27 horas a lo largo de 4 días, el jurado declaró a Potter culpable de homicidio en primer grado y homicidio en segundo grado el 23 de diciembre. Fue detenida y trasladada al correccional de mujeres de Shakopee. La audiencia de sentencia de Potter tuvo lugar el 18 de febrero de 2022. La madre de Wright, su padre, sus 2 hermanos y la madre de su hijo hicieron declaraciones sobre el impacto en la víctima. La madre de Wright expresó su incapacidad para perdonar a Potter por ni siquiera pronunciar el nombre de su hijo durante el incidente. Potter, en su declaración, pidió disculpas a la familia de Wright y a la comunidad de Brooklyn Center, afirmando que Wright estaba siempre en sus pensamientos. Potter fue condenada a 2 años de prisión, con 16 meses de cumplimiento y 8 meses de libertad vigilada. Esta sentencia fue más corta que la típica por homicidio en primer grado en Minnesota. A finales de 2022, la Junta de Indultos de Minnesota se negó a considerar la solicitud de clemencia de Potter. El 24 de abril de 2023, Potter salió de prisión tras cumplir 16 meses de su condena de 2 años. Permanecerá en libertad supervisada
Hasta diciembre de 2023, la familia de Wright contrató al abogado de derechos civiles Benjamin Crump y recibieron un acuerdo de $3,25 millones de la ciudad de Brooklyn Center a mediados de 2022. Este acuerdo incluía disposiciones para introducir cambios en las políticas policiales, mejorar la formación de los agentes y crear un monumento permanente en memoria de Wright. Además, Alaina Albrecht Payton, pasajera del vehículo de Wright durante el incidente, interpuso una demanda civil contra la ciudad, que se saldó con un acuerdo de $350,000 a principios de 2023. La puesta en libertad de Kimberly Potter, tras cumplir 16 meses de su condena de 2 años, despertó la ira y la frustración de la comunidad negra y blanca y de los partidarios de la reforma de la justicia. Muchos consideraron que su condena, comparativamente indulgente, recordaba los problemas más generales de la responsabilidad policial y las disparidades raciales en el sistema de justicia penal. Johannes Messerle. En las primeras horas del día de Año Nuevo de 2009, se produjo un trágico e inquietante incidente en la estación de BART de Fruitvale, en Oakland, California. En el centro de esta historia estaba Oscar Grant Ceso, un joven afroamericano de 22 años con esperanzas, sueños y una vida trágicamente truncada. La cadena de sucesos comenzó cuando un tren BART, Bay Area Rapid Transit, que transportaba pasajeros que habían estado celebrando en San Francisco la Nochevieja, se vio interrumpido por los informes de un acalorado altercado a bordo. Oscar Grant y sus amigos eran algunos de los que regresaban de la ciudad para dar la bienvenida al nuevo año. Sin embargo, su viaje dio un giro inimaginable. Cuando el tren se detuvo en la estación de BART de Fruitvale, los agentes Anthony Pirón y Marisol Domenici, de la policía de BART, fueron los primeros en llegar al lugar. Rápidamente, comenzaron a detener a los pasajeros sospechosos de estar implicados en el altercado, y Pirone recurrió al uso excesivo de la fuerza, incluyendo un rodillazo en la cabeza a Grant y obligándole a tirarse al suelo. El caos continuó, mientras más agentes, entre ellos Johannes Messerle, llegaban a la estación. Grant y sus amigos se encontraron inmovilizados en el andén, ante una situación que se estaba descontrolando rápidamente. Messerle, en un momento que conmocionaría al mundo, intentó esposar a Grant, pero frustrado por la posición, recurrió a sacar su pistola y disparar un solo tiro mortal a la espalda de Grant. Los trágicos acontecimientos que se desarrollaron aquella fatídica noche fueron captados con escalofriante detalle por los teléfonos móviles de los transeúntes. Estos vídeos, gráficos y angustiosos, se difundieron rápidamente a través de medios de comunicación y plataformas en línea, sirviendo de poderoso catalizador de la indignación pública y de las demandas de justicia. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital, Oscar Grant sucumbió a sus heridas, dejando tras de sí una familia destrozada por el dolor y una comunidad conmocionada por la profunda pérdida. A raíz de este incidente, Oakland y sus alrededores experimentaron una respuesta tumultuosa. Hubo protestas pacíficas contra la injusticia, pero al caer la noche, la ira dio paso a los disturbios, que desembocaron en saqueos, incendios provocados, destrucción de propiedades y disturbios esporádicos. Cerca de 80 personas fueron detenidas. Tras el tiroteo, Johannes Messerle se sometió a pruebas de alcoholemia y consumo de drogas, que dieron negativo. Optó por guardar silencio y se acogió a sus derechos, negándose a cooperar con las autoridades por temor a una posible autoinculpación. Finalmente, dimitió de la policía de BART en medio de una investigación interna. Messerle y su familia recibieron un aluvión de amenazas de muerte tras la difusión de los vídeos del tiroteo. Para garantizar su seguridad, se trasladaron varias veces. La intensidad de la ira pública era palpable. Marisol Domenici, otra agente implicada, testificó durante la investigación. Posteriormente fue despedida por BART, acusada de faltar a la verdad en sus declaraciones a los investigadores. Sin embargo, recurrió con éxito su despido y fue readmitida con los salarios atrasados. El tiroteo y la agitación subsiguiente fueron noticia no solo en la región, sino también a escala nacional e internacional. Los vídeos del incidente se difundieron rápidamente por Internet, provocando indignación, protestas e incluso disturbios. La difusión de las pruebas de vídeo desencadenó protestas que en ocasiones se tornaron violentas. Los alborotadores causaron grandes daños materiales, rompiendo ventanas, provocando incendios y enfrentándose a la policía. La percepción pública de las investigaciones sobre el incidente estuvo marcada por el escepticismo y la frustración. La tensión fue en aumento a medida que continuaban las protestas. Se produjo un momento crucial cuando los manifestantes rodearon un coche de policía, provocando la huida de la gente que se encontraba en su interior.
El vehículo fue destrozado y las fuerzas del orden respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma. La policía detuvo a numerosas personas durante los disturbios, citando delitos como incitación a los disturbios, vandalismo, agresión a un agente de policía e incendio provocado. Los disturbios acabaron remitiendo, pero su impacto perduró. Los disturbios dañaron la reputación de la ciudad y dificultaron el crecimiento económico. Las autoridades de Oakland expresaron su decepción por los disturbios e insistieron en la necesidad de mejorar la comunicación entre las fuerzas del orden y la comunidad. En el proceso judicial en torno a Johannes Messerle se produjeron una serie de acontecimientos significativos. El fiscal de distrito del condado de Alameda, Tom Orloff, no perdió el tiempo y presentó cargos de asesinato contra Messerle el 12 de enero, lo que dio lugar a una orden de detención, ya que Messerle había abandonado la ciudad. Fue detenido el 13 de enero en la residencia de un amigo cerca del lago Tahoe, Nevada, alegando amenazas de muerte como motivo de su huida. Messerle renunció a la extradición y fue puesto bajo custodia preventiva en la cárcel de Santa Rita, en Dublín, California, y finalmente se declaró inocente durante su comparecencia el 15 de enero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre derechos civiles el 9 de julio de 2010, que posteriormente se cerró sin cargos. El juez Morris Jacobson fijó la fianza en $3 millones el 30 de enero de 2009, y con el apoyo de los esfuerzos de recaudación de fondos del sindicato policial, Messerle pagó la fianza una semana después. El fiscal del distrito, Tom Orloff, se negó a especular sobre el grado de los cargos de asesinato, pero hizo hincapié en las pruebas que apuntaban a un homicidio ilegítimo por un acto intencionado, y citó la negativa de Messerle a dar explicaciones como motivo para presentar cargos de asesinato. Messerle recurrió a los servicios del abogado defensor Michael Rains, quien argumentó que procesarle por asesinato podría ser complicado debido a la opinión generalmente favorable que tienen los jurados de los agentes de policía. Durante la vista para determinar la libertad bajo fianza, Rains sostuvo que Messerle utilizó erróneamente su arma reglamentaria en lugar de la Taser, creyendo que Grant estaba tratando de alcanzar una pistola, mientras sostenía que Grant se había resistido activamente a la detención. En la vista preliminar se discutió la intención de Messerle, y un agente de BART declaró que Grant y sus amigos no habían obedecido las órdenes y habían gritado obscenidades antes del tiroteo. El juicio se trasladó al centro de Los Ángeles debido a la preocupación por encontrar un jurado imparcial en el condado de Alameda y culminó con un jurado heterogéneo compuesto por 8 mujeres y 4 hombres. La defensa alegó que Messerle podría haber confundido su pistola con su taser, lo que suponía una posible defensa, pero los expertos debatieron la plausibilidad de esta confusión. A medida que se desarrollaba el proceso judicial, fueron surgiendo en el tribunal una serie de testimonios y hechos convincentes. Los testigos relataron que Messerle admitió estupefacto: «Oh, mierda, le he disparado», inmediatamente después del tiroteo. La exnovia de Grant, Sofina Mesa, aportó un registro de llamadas telefónicas crucial que indicaba que Grant no se estaba resistiendo al arresto. Mesa había llamado a Grant durante la detención, y él le aseguró: «Nos están pegando sin motivo». Los registros telefónicos mostraron que estas llamadas se produjeron minutos antes del trágico incidente. Los testigos presenciales, que subieron al estrado el 15 de junio, subrayaron que ni Grant ni los demás se habían resistido activamente a los agentes antes del tiroteo. Sus testimonios ofrecieron una imagen inquietante del comportamiento de los agentes antes de la tragedia. Un testigo importante, Jackie Bryson, que estaba esposado y arrodillado cerca de Grant durante el tiroteo, declaró que Grant se había rendido, pronunciando las palabras «me rindo, me rindo». Afirmó que Messerle murmuró insensiblemente «a la mierda con esto», antes de disparar el tiro mortal. La credibilidad de Bryson fue cuestionada por la defensa, que destacó un vídeo en el que se le veía huyendo esposado, alegando estrés y desconfianza hacia la policía. El 25 de junio, el propio Messerle subió al estrado y relató emocionado que no se había dado cuenta de que tenía el arma en la mano hasta que oyó el disparo. Recordó con lágrimas en los ojos a Grant, diciendo «me has disparado», inmediatamente después del incidente, lo que provocó interrupciones en la sala. Los alegatos finales del 1 de julio ofrecieron a los miembros del jurado 3 opciones de condena: asesinato en segundo grado, homicidio voluntario, homicidio involuntario o absolución. El fiscal Michael O'Brien argumentó que las acciones de Messerle constituían intrínsecamente un delito, dejando que el jurado determinara el grado.
La defensa, representada por el abogado Michael Rains, afirmó que el tiroteo fue accidental, instando a los miembros del jurado a no hacer una declaración más amplia sobre las relaciones entre la policía y la comunidad. Las deliberaciones comenzaron el 2 de julio, con interrupciones ocasionales, y se llegó a un veredicto el 8 de julio. Johannes Messerle fue declarado culpable de homicidio involuntario, pero absuelto de los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio voluntario. Además, fue declarado culpable de un cargo de mejora de arma, lo que podría alargar su pena de prisión. Condenado inicialmente a 2 años con doble crédito por el tiempo cumplido, lo que redujo significativamente su condena, Messerle fue puesto en libertad el 13 de junio de 2011. Más tarde, en 2012, apeló su condena con el objetivo de volver a trabajar como policía, pero sus recursos fueron finalmente denegados por el Tribunal Supremo de California, marcando la conclusión de una saga legal compleja y muy escudriñada. Bart ofreció inicialmente disculpas a la familia de Grant, pero más tarde presentó una respuesta legal, argumentando que el tiroteo había sido un trágico accidente y que Grant había contribuido al incidente. Bart se enfrentó a la indignación pública y los líderes de la comunidad exigieron responsabilidades. Entre las medidas adoptadas para hacer frente a la situación, figuraban la contratación de auditores independientes para investigar la mala conducta de la policía de Bart y la imposición de una supervisión civil del Departamento de Policía de Bart. La investigación sobre la implicación de otros agentes no arrojó resultados concluyentes, y un bufete de abogados independiente llevó a cabo nuevas pesquisas que pusieron de manifiesto fallos en los procedimientos y la comunicación policiales. Se produjeron protestas y manifestaciones públicas, en las que la preocupación por los prejuicios raciales y la injusticia ocupó un lugar destacado. Estas protestas acabaron influyendo en la aparición del movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan. Algunas manifestaciones se tornaron violentas, con daños materiales y detenciones, mientras la familia de Grant y los líderes de la comunidad hacían un llamamiento a la calma. En los años siguientes, el tiroteo de Oscar Grant siguió influyendo en la cultura popular, con documentales, canciones y películas que reflexionaban sobre la tragedia y su impacto en la sociedad. En particular, la película Fruitvale Station retrató las últimas 24 horas de la vida de Grant y fue premiada en el Festival de Cine de Sundance. El legado de Grant sigue siendo un potente símbolo de la lucha actual contra la discriminación y la brutalidad sistémicas, y subraya la urgente necesidad de que la policía rinda cuentas y se haga justicia racial. Se trata de las historias de los policías corruptos que acabaron en la cárcel. Gracias por seguir con nosotros. Si disfrutas con nuestro contenido, tienes nuestros vídeos más recientes a un solo clic.